Gladiador 2. ¿Puede un legado escrito con sangre sobrevivir a los siglos y volver a encender la llama de la rebelión? Cuando pensamos en el cine épico, una película se levanta como un coloso entre ruinas romanas. Gladiador 2000. Con su mezcla perfecta de brutalidad, emoción y filosofía sobre el poder, la venganza y la redención, Ridley Scott nos entregó algo más que una historia, nos dio una leyenda. Ahora, más de 2 décadas después, el rugido de la arena resurge con fuerza en Gladiador 2, una secuela que no solo pretende igualar a su predecesora, sino superarla en escala, emoción y significado. La premisa es tan audaz como atractiva. Seguimos los pasos de Lusches, el joven sobrino del emperador Cómodo, que ahora es un hombre forjado por las heridas del imperio. En medio de un mundo fracturado por la traición y la ambición, Lusches se enfrenta a un dilema moral tan poderoso como el que atormentó a Máximo. ¿Es posible cambiar un imperio desde las sombras o es necesario encender una guerra? El regreso de Ridley Scott a la dirección promete una visión madura, más oscura y política. Paul Mescal, quien encarna a Lusches, representa a una nueva generación atrapada entre el legado de los héroes caídos y la corrupción que aún domina Roma. Este no es un refrito. Es una evolución. La brutalidad sigue presente, sí, pero ahora está acompañada de un subtexto más complejo sobre el trauma, la memoria y la eterna lucha entre el deber y la libertad. Visualmente, Gladiador 2 apunta a una grandeza renovada. Las batallas ahora combinan efectos prácticos con tecnología de vanguardia, pero sin perder el polvo, la sangre y el sudor que hicieron real al original. El Coliseo sigue siendo el centro simbólico de todo, un escenario donde los destinos se deciden con una espada y una mirada. Y como si esto no fuera suficiente, la música vuelve a desempeñar un papel central. Se espera una banda sonora que no solo acompañe, sino que eleve cada escena, como lo hizo Hans Zimmer en la primera entrega. Cada compás será un eco del pasado y un llamado a la rebelión. Lo más fascinante es cómo esta secuela no se limita a repetir los temas de la primera. Va más allá, cuestiona el heroísmo, expone la manipulación del poder y desafía al espectador a repensar lo que significa realmente ganar una guerra. ¿Estás listo para volver a la arena y descubrir si aún hay un gladiador dentro de ti?